Bienvenidos a poloeducation.com. Hoy día vamos a continuar con las preguntas de examen de admisión a la Uni 2019-1. Nos hemos quedado en la pregunta número 35, que dice lo siguiente. En el gráfico muestra una figura que apareció en un diario de una ciudad. En él se indica la preferencia del noticiero central de 5 canales de televisión según una muestra aleatoria en un año determinado. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? De acuerdo a la muestra, el noticiero central con menor probabilidad de ser visto es TV5, tiene la menor probabilidad de ser visto. Dice, en el gráfico muestra exactamente la realidad de la preferencia de los noticieros en esta ciudad. ¿Qué más dice el enunciado 3? Nos dice lo siguiente. Aproximadamente un cuarto de la muestra no ve noticieros centrales de estos 5 canales. Bien, acá tenemos el porcentaje de la preferencia, TV1, TV2 hasta TV5, y estos son los porcentajes y estos son los canales de televisión. Veamos qué enunciado es verdadero y qué enunciado es falso. Entonces, una interpretación de gráfico estadístico. Nos piden determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. El gráfico muestra las preferencias por el noticiero central de 5 canales de televisión. Bien, de acuerdo al enunciado 1, dice, de acuerdo a la muestra, el noticiero central con menor probabilidad de ser visto es TV5. Con referencia a la muestra, el noticiero central TV5 tiene menos preferencia y por ende tiene menor probabilidad de ser visto con respecto a los otros 4 noticieros. Por lo tanto, la proposición 1 es verdadera. El gráfico 2, dice el enunciado 2, muestra exactamente la realidad de la preferencia de los noticieros de esta ciudad. La encuesta muestra una aproximación, no es exacta, no es una realidad exacta de la realidad de lo que sea, la cual tendrá un margen de error. Por lo tanto, no es exacto esto. Por lo tanto, esta proposición es falso. Bien, el enunciado 3 dice lo siguiente. Aproximadamente un cuarto de la muestra no ve los noticieros centrales de estos 5 canales. No ve los noticieros centrales sería 100% menos todos los porcentajes de esta muestra. Sería 100 menos 26 menos 22 menos 11.5 menos 9.8 menos 5.2. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 29.9. Entonces, 29.9, ¿cuánto representa? Aquí dice aproximadamente un cuarto de la muestra. Un cuarto de la muestra es 25, es aproximadamente. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Nos dice cuáles de las informaciones son verdaderas. Son la 1 y la 3. La 1 y la 3 sería la alternativa D. Bien, ahora veamos la pregunta número 36. La pregunta número 36 dice lo siguiente. Estas son definiciones. Elija una alternativa adecuada a la definición presentada. Bien, veamos cómo se resuelve. La pregunta número 36 dice lo siguiente. Nos dan un espacio y luego dice mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, entre otros, ¿no? Entonces vamos a ver cuál se asemeja. Mitigar. ¿Qué podemos como mitigar? Disminuir, puede ser, disimular, paliar, tranquilizar. Veamos la respuesta. El concepto al cual corresponde la definición que propone el ejercicio es paliar. Esta palabra se refiere a mitigar un dolor, una pena. Recuerden, paliar. En cambio, el vocablo disminuir es muy genérico. Es muy genérico. Por lo tanto, paliar es la respuesta correcta. Analogías, ¿no? Dice, elija una alternativa que mantiene una relación análoga con el par base escrito en mayúscula. Nos dicen heteroclito y regular. Bien, ahora vamos a ver cuál corresponde. Disidente conformista, enervado violento, dispar desigual, diverso homogéneo, acelerado frenético. Heteroclito irregular nos dice. Heteroclito significa irregular, por lo tanto es un sinónimo. Irregular, extraño, fuera de orden. Por consiguiente, el par base de heteroclito irregular presenta una relación de sinonimia. Una relación análoga sería dispar desigual. Sería la alternativa C. La respuesta correcta a la pregunta número 37. La pregunta 38 nos dice precisión léxica en contexto. A menudo la política
cultural se achica a los aspectos económicos del fomento del arte. Se achica, ¿qué quiere decir? Que la política cultural se achica, se estrecha, se contrae, se acorta, se reduce. El término achica se sustituye por reduce, ya que en la oración el contexto sugiere que la política cultural se acomoda o ajusta al aspecto económico del fomento del arte. Por lo tanto, la definición que corresponde a una acepción de la palabra reducir, se reduce. Reducir es la respuesta correcta. La alternativa A. La pregunta número 39 dice lo siguiente. En el taller de aeronáutica, los alumnos ven con atención la secuencia del parche del ala de un avión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles los alumnos ven? Los alumnos vigilan, observan, atisban, atienden. Veamos. El término ven se sustituye por observar debido a que significa mirar a algo o a alguien con mucha atención o detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o características. En esta oración, los alumnos tienen con la finalidad de observar la secuencia del ala del avión. Observan es la respuesta correcta a la pregunta número 39. La pregunta número 40 dice lo siguiente. Pierre Fernand dio su tiempo a las matemáticas. ¿Qué quiere decir que dio? Consagró, estableció, otorgó, se dio, santificó. Bien, en el contexto de la oración, el término dio se entiende como dedicarse por completo a una determinada finalidad. Por tanto, se sustituye por el concepto consagró, consagró su tiempo a las matemáticas. Es la respuesta correcta, la alternativa B. La pregunta número 41 dice lo siguiente. En la ceremonia de inauguración del semestre se dijo a los estudiantes que la asistencia a las sesiones de tutoría es obligatoria. Por lo tanto, se dijo, ¿qué quiere decir? Recomendó, pronunció, comentó, informó. El enunciado nos sitúa en el contexto de una ceremonia por la inauguración de un semestre académico. Por lo tanto, el término dijo se sustituye con informó. Informó es la respuesta correcta a la pregunta 41. Bien, antonimia contextual. La pregunta número 42 dice lo siguiente. En mi último viaje tuve que soportar un clima gélido. ¿Cuál es su antónimo de gélido? Variable, lluvioso, seco, templado, tórrido. Veamos. En la oración, la palabra gélido se refiere al clima muy frío que el personaje tuvo que soportar en el viaje. En tal sentido, el antónimo contextual del vocablo sería tórrido, ya que este último término significa muy caluroso. Tórrido es la respuesta correcta a la pregunta 42. Bien, la pregunta número 43 dice lo siguiente. La castidad se hace cada vez más frecuente entre jóvenes. ¿Cuál es el antónimo de castidad? Lujuria, rebeldía, amabilidad, independencia, apatía. Bien, en la oración el término castidad hace referencia a la renuncia de todo placer sexual, por lo cual se señala que es cada vez más frecuente entre los jóvenes. Por lo tanto, el antónimo contextual debe ser la lujuria. La lujuria es la alternativa D a la pregunta 43. La pregunta número 44 dice lo siguiente. Los proficuos avances científicos de Ogaño son discutibles. Bien, los proficuos, ¿a qué se refiere el antónimo de los proficuos? Avances científicos. La palabra proficuo se refiere a lo provechoso de los avances científicos actuales. En tal sentido, el antónimo contextual de dicho término sería improductivo, ¿no? Provechoso, improductivo sería la respuesta a la pregunta 44. En la pregunta número 45 dice lo siguiente. Luis donó ropa roñosamente para la casa de hogar. ¿Qué quiere decir roñosamente? Quiere decir que hace referencia de manera mezquina, ¿no? Con que realizó la donación en la casa de hogar. Por lo tanto, el antónimo contextual sería dadivosamente o generosamente. Dadivosamente alude con generosidad o desprendimiento. Dadivosamente es la respuesta correcta a la pregunta número 45. La pregunta número 46 dice lo siguiente. Los viajeros, al pasar por aquel campo, observaron el terreno yermo. ¿Qué es yermo? Bien, el terreno yermo se refiere a un terreno que no está cultivado, que está árido, que no está cultivado, el cual observaron los viajeros al pasar
por el campo. En tal sentido, el antónimo quiere decir fértil, quiere decir que es ubérrimo, ¿no? Muy productivo. Ubérrimo es la palabra, un terreno fértil. La alternativa C es la respuesta correcta a la 46. Bien, conectores lógicos contextuales. Nos dicen, elija la alternativa que al sustituir en los espacios en blancos de sentido coherente y precise el texto. La pregunta 47 dice, no cambies de actitud, esa actitud no te irá bien en ese empleo. El trabajo en esa área implica asumirlo en equipo. Bien, vamos a analizar esto. Dice, para este ejercicio el primer conector debe ser un condicional. Si no cambias esa actitud, es un condicional, sí, ya que el estar junto al no se convierte en una advertencia o aviso de lo que podría suceder al no cambiar su actitud. En el segundo conector debe ser uno casual. Si no cambias de actitud, no te irá bien en ese empleo, puesto que el trabajo de esa área implica asumirlo en equipo. Entonces la alternativa correcta es la C a la pregunta número 47. Bien, síguenos en nuestros siguientes videos de solución de examen de admisión UNI 2019-1. Esto es un auspicio de Apollo Education y mi nombre es Andy Mendoza. Inscríbete en nuestro canal de YouTube y visita nuestra página.